El tema de hoy es la Neospora caninum, una enfermedad de este grupo de las coccidias, del orden Coccidia, pero ya de la familia Sarcosistidae, muy parecido al toxoplasma que vimos hace días. Y es una enfermedad nueva en Bolivia que hace unos años se la ha diagnosticado y que su importancia básicamente está por los abortos que producen en las vacas. Recuerden que cuando hablábamos de tricomonas decíamos que las enfermedades que producen aborto normalmente están clasificadas en tres grupos. Una, las que producían aborto en el primer tercio, donde estaba la tricomona, otras que producían en el segundo tercio y otras en el tercer tercio. Esta neospora en realidad es la única que produce abortos en el segundo tercio de la gestación, o sea, entre los 4 a 6 meses. Entonces, esa es su importancia de esta enfermedad que va a producir grandes pérdidas económicas también a nivel mundial y a nivel nacional. Está produciendo pérdidas porque ya se ha diagnosticado. Entonces vamos a comenzar a describirla y ver cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace el control, para poder también implementarla dentro de los programas sanitarios de los datos. Está dentro del grupo ese que se llaman de enfermedades reproductivas o complejo reproductivo bovino, ¿no? Donde entran una serie de enfermedades. Como manifestábamos, la familia Sarcosistidae, el género es Neospora caninum, y es una enfermedad producida por este género y se caracteriza principalmente por producir aborto en las vacas en todos los continentes, está en todo el mundo y genera pérdidas económicas. Toda enfermedad que produce aborto básicamente va a producir pérdidas económicas, tanto directas como indirectas. Los costos, bueno, la pérdida directa por la pérdida de un feto que ya está gestando, que ha costado preñar la vaca, la gestación, los días que come esa vaca, todo tiene un costo por día, que inclusive hicimos hace tiempo un trabajo para una empresa y dimos una conferencia a nivel internacional sobre el impacto de las enfermedades reproductivas. Y esta produce pérdida económica directa por los descartes de la vaca, por la pérdida del aborto, por los gastos indirectos que involucra un veterinario, un medicamento, el diagnóstico, todo cuesta, ¿no? Eh, Repetir una inseminación también es otro gasto, ¿no? Aumentar el tiempo de los días abiertos de una vaca, o sea, entre un parto y el otro, también es plata. Pérdida de producción láctea. Nosotros hemos calculado alrededor de algo de $1.400 más o menos se pierde por un aborto, por lo que se deja perder en leche, en la cría que nace, en los costos de todo. Y en vacas de carne aproximadamente estamos alrededor de unos $400 por aborto. Entonces son pérdidas millonarias. El costo de reemplazo también es parte, porque si yo en una vaca lechera voy a comprar una vaca en $1.500 como vaca lechera y la voy a vender como vaca de descarte en carne en $500 para hacerlo fácil, ahí nomás estoy perdiendo $1.000. Entonces, si quiero comprar otra vaca, pues tendré que gastar los 500 que recuperé de la venta como carne más los 1.000 que tengo que aumentar para comprar otra vaca más o menos en la misma calidad. Entonces, las pérdidas son muy, muy grandes en lechería sobre todo y también en ganado de carne. Son menores, pero igual son bastante significativas. Dentro de la taxonomía del parásito, bueno, decíamos que pertenecen al orden Coccidia, a la familia Sarcosistidae, del mismo toxoplasma, y el género se llama Neospora caninum. Caninum porque viene del perro, que es donde se desarrolla el, la fase gametogónica. El perro viene a ser el hospedero definitivo de esta enfermedad. Bueno, es un protozoario muy parecido al otro, donde va a tener una fase epitelial, que es la que hace la fase gametogónica, y una fase extraintestinal que lo va a hacer fuera del intestino, exactamente igual el mismo ciclo que hemos hecho para el toxoplasma. Bueno, aquí tenemos el ciclo, recuerden el mismo ciclo del toxoplasma. El perro vendría a ser el hospedero definitivo y el bovino vendría a ser el hospedero intermediario. Muy sencillo. ¿Qué elimina el perro? O quistes van a esporular, igual que el toxoplasma, con 2 esporocitos y 4 esporozoitos cada uno. ¿Quiénes van a comer esos quistes esporulados? Los hospederos definitivos, principalmente el bovino, pero también intervienen ovino, equino, caprino, el mismo perro, lo mismo que hacía el gato. ¿Y dónde van a desarrollar?
Los taquizoitos y los bradizoitos van a desarrollar en el tejido muscular y, igual que en el toxoplasma, en la vaca principalmente, que va a haber una transmisión vertical. De la vaca va a pasar a los taquizoitos y bradizoitos a la placenta y van a producir una muerte fetal y por lo tanto un aborto que dijimos se produce entre el cuarto y el sexto mes de gestación. Entonces, exactamente el mismo ciclo que toxoplasma. La fase, ya dijimos, una primera de multiplicación rápida con la formación de los taquizoitos, ¿no? Y luego una fase de multiplicación lenta con la formación de los bradizoitos y finalmente la eliminación por parte del hospedero de estos oquistes, ¿no? En condiciones ambientales, bueno, estas van a pasar y entre 24 a 72 horas en el medio ambiente van a desarrollar el oquiste esporulado. Fase esquizogónica sería toda esta y esta sería la fase esporogónica, ¿no? Cuando salen los oquistes al medio ambiente. Aquí repetimos la fase esporogónica, es lo mismo que en toxoplasma, sale un oquiste en el medio ambiente, va a formar 2 esporocitos, 8 esporozoitos en total, exactamente lo mismo. Van a contaminar el agua, el alimento, en este caso básicamente se contaminan los pastos principalmente, y en el bovino, ¿qué va a hacer? Va a ir al sistema nervioso, tejido conectivo, a músculo, esos esporozoitos, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Los taquizoitos y los bradizoitos también pasan al feto y también van a producir aborto. ¿Cómo se infectan los hospederos definitivos, que son los perros? Al comer carne cruda o fetos abortados, ¿no? Y acá ya dijimos, va a ser la fase gametogónica, lo mismo, los microgametos fecundan a los macros, salen esos oquistes al medio ambiente a hacer la fase esporogónica, exactamente el mismo. Aquí tenemos un ciclo muy interesante, la ruta menor, como dice, ¿qué pasa? Esta vaca va a abortar, ¿no es cierto? Al abortar, ¿qué va a eliminar? Un feto. ¿Qué tiene ese feto? Está lleno de taquizoitos y bradizoitos. ¿Quién se va a comer esos fetos? El perro. O los animales silvestres. Un zorro, puede ser, que en el campo hay muchos, ¿no? Hallan los fetos muertos. Ya no es un feto tan chiquitito, está entre 4 y 6 meses. ¿Qué va a hacer ese perro? Ese perro va a eliminar oquistes, van a esporular y la vaca se va. Y ese es el ciclo del que hablaba. La otra ruta, que es la que obviamente también se da muchísimo, por eso le llaman la ruta principal, es que esta vaca, si no logra abortar, escúchenme bien, si no logra abortar, va a parir un ternero que va a ser clínicamente sano, o en algunos casos pueden salir enfermo y puede morir, pero solamente el 5% se producen abortos. Acuérdense, solo el 5% producen abortos. Las demás, ¿qué va a pasar? Esas terneras, en los machos no les va a pasar nada en las terneras, a la larga, cuando ellas se vuelvan vientres y se preñen, esta ternera le va a transmitir a sus hijos y sus hijos van a nacer infectados. Y aquellas terneras que están dentro de ese 5%, que cuando estas se vuelvan vacas y aborten, pues esos fetos abortados van a ser ingeridos por los perros y los perros eliminan los oquistes, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos. ¿Cómo se infecta una vaca? Por dos vías. La primera, comiendo oquistes por un lado que botó un perro. Y la segunda es entre ellos que se van transmitiendo por transmisión vertical, o sea, por vía placentaria. Si se dan cuenta, esto puede no salir nunca al medio ambiente, porque esta vaca va a parir, esta ternera se va a empreñar y le va a transmitir a su hija, y su hija otra vez se va a volver vaca y otra vez se va a seguir reinfectando. Así no hayan perros, ya una vez que la infectación está en la propiedad, si no hayan perros, sigue girando entre vacas. Pero la primera vez tiene que llegar con perros, ¿no? Perros que eliminen oquistes al campo, al pasto, al agua, y ahí ellos hacen, ¿no? Con el feto muerto que se lo comen y siguen, porque carne de una vaca difícil come un perro, ¿no? O sea, lo que se muera la vaca en el campo y se coma la osamenta. Pero después la gente difícilmente le da carne de vaca al perro en el campo. Entonces ellos comen sus fetos abortados y todas esas cosas, ¿no? Placentas y todo. Pero esto es lo grave, ¿no? Que una vez que ya ingresó aquí, ahí nomás circula sin que intervenga el perro. Por eso aquí le pone una división. Entonces, las dos formas se van a infectar, pero al final es que esta vaca le transmite por vía placentaria a su feto. Y el perro se va a infectar al comer fetos muertos o carne.
¿Listo? Ese es entonces el ciclo. En la epidemiología, bueno, estos estudios, bueno, habla de que, bueno, las vacas seropositivas es más probable que aborten, eso es obvio, ¿no? Puede ser epidémico, puede ser endémico. Endémico es cuando ya la enfermedad está establecida y periódicamente aparece. Y epidémico es como estamos viviendo ahora, tenemos una epidemia donde hay muchos casos nuevos en una población que antes nunca había sido infectada, ¿no es cierto? Cuando ya la enfermedad se queda, se vuelve endémica. Eh, la prevalencia en lechería a nivel mundial está entre 12 y 42%, un promedio de 30%. En Bolivia estamos alrededor del 30%, o sea, estamos en el parámetro internacional. Estamos hablando de 30% de vacas positivas, o sea, de cada 100 vacas tenemos 30 infectadas, principalmente en lechería. Bueno, esto puede variar de acuerdo a la zona, pero nosotros estamos ahí al medio, ¿no? En 30%. La patogénesis exacta de la enfermedad no está muy bien determinada, pero sí hay esa reactivación de la infección latente en vaca, lo que decía, la vaca sigue infectada, le pasa a su cría nace, si nace, ¿no? Porque el 5% se mueren, pero la que nace llega a ser adulta y ella sigue transmitiendo y se hace un círculo vicioso de transmisión de madre a hija, ¿no? Con los machos no pasa nada, los machos se van a matadero y se acaba la historia. La mayoría de las terneras infectadas por vía vertical nacen clínicamente sanas, lo que les acabo de decir, y solo un pequeño porcentaje, el 5%, ocurre la muerte fetal. ¿Por qué hay muerte fetal? Porque normalmente le afecta al sistema nervioso y ahí se muere. Y al estar muerto tiene que haber un aborto, ¿no? Porque es la expulsión de ese feto muerto. Entonces, por cada 100 vacas infectadas, 5% mueren los fetos y se producen abortos. Las demás, si están infectadas, van a nacer. Y van a nacer y van a ser infectadas y después van a transmitir a su propia hija. Bueno, no está muy claro si provoca el daño primario de las partes vitales o si el daño primario es en la placenta. A ver, hay dos formas de que pueden matar un patógeno a un feto. La primera, se dice daño primario cuando le afecta directamente al feto, le puede destruir el hígado, el cerebro, alguna cosa que hace que lo mate. El daño secundario es cuando el patógeno se localiza en la unión entre la placenta y el útero. Y ahí, al producirle un daño en la unión de las carúnculas y los cotiledones, si ahí le produce una necrosis, ¿qué va a pasar? Los nutrientes que venían del útero hacia la placenta para pasar al feto no van a pasar y el feto se va a morir normalmente por inanición. Por eso que se habla causa primaria cuando directamente el feto y causa secundaria cuando es a nivel de unión de placenta con útero, que ahí no pasan los nutrientes al feto. Eso es para que quede claro entre lo que es daño primario y daño secundario. Clínicamente, las vacas adultas son el primer síntoma es el aborto de los 3 meses de gestación, lo más frecuente entre los 4 a 6 meses. Los fetos pueden morir dentro del útero, obviamente, para ser expulsados, como aborto. En algunos casos, si no es muy grande el útero, puede ser el feto, perdón, si no es muy grande el feto, puede ser reabsorbido, se desaparece, momificado, que se quedan ahí un tiempo y después son eliminados, autorizados, que se descompone, sufren un proceso de autólisis, se lisan, se descomponen. Y los mortinatos, eso es importante saber, el mortinato es el que nace moribundo, nace y va a morir a las pocas horas, prácticamente es inviable. El otro es nacer vivos pero enfermos, es la otra posibilidad, o sea, una vez que se mueran y adentro, que puede ser aborto, reabsorbido, momificarse, autorizar. Ese es uno, se murió adentro. El otro, el mortinato, es el que nace tras que muere. El otro es que nace vivo pero enfermo, o sea, está en mejor condición y que luego puede llegar a morir. Y el último caso viene a ser el clínicamente sano con infección crónica. Está dentro de ese 95%, ¿no? Que nacen y van a seguir su vida normalmente. Y estos otros estarían dentro del 5%, ¿no? ¿Ya? Entre los que mueren, los mortinatos, los que nacen vivos pero enfermos, que luego mueren. Entonces, por eso esta enfermedad se va anidando dentro del acto porque no se mueren todos, entonces no aparece tan grave, digamos. O sea, y para ver, por ejemplo, en un hato de, qué sé yo, de 100 vacas, por ejemplo, entonces, ¿qué va a suceder? Si yo tengo 30% de vacas infectadas, entonces lo que va a suceder es que yo voy a tener 30 vacas infectadas. De 100, si tengo 30%, voy a tener 30 infectadas. De esas, el 5% van a infectar. O sea, van a abortar. Entonces estamos hablando de entre 1 a 2 abortos por 30 por
por 5% sería 1,5, o sea, entre 1 y 2 abortos por año. Entonces, de repente a ese productor no le es muy significativo esa muerte fetal, ¿no? Entonces, por eso a veces como que pasa un poco desapercibida la enfermedad, pese a que tener un índice bastante alto de positivos, ¿no? Eso con relación al tema de la infectada. Al otro tema de qué pasa con esos que nacen, normalmente se crían, sobreviven y ahí quedan, ¿no? Bueno, en los terneros menores a 2 meses se describen signos como baja de peso, incapacidad para aumentar de peso, que algunos inclusive llegan a morir o se crían en muy mala condición. Acá tenemos un feto muerto, acá tenemos la carúncula, ¿no? Donde se une, como decía, donde hay necrosis, cuando es la secundaria. Bueno, la respuesta inmune en esta enfermedad no es muy buena, por eso es que las vacas pueden ser infectadas de por vida y los animales que enferman no desarrollan una inmunidad tan sólida, porque hay mucha transmisión vertical, ¿no? El diagnóstico es por los síntomas clínicos, que es el aborto en ese periodo. Las pruebas serológicas, ¿no? Hay muestras serológicas como prueba de PCR, como ELISA, que se hace el diagnóstico, prueba de histoquímica, bueno, aquí está la PCR, la histopatología, que es muy complicado hacerla, pero es una opción más, y para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades reproductivas, ¿no? Como campilobacteriosis, aunque estas son mucho antes, ¿no? Estas están entre los 4 y 6, pero por ahí a veces están bordeando y se deben diferenciar, ¿no? El tratamiento, no hay tratamiento para las vacas infectadas, así le pongamos sulfa o cualquier cosa, no funciona, no es recomendable. En el control, sí, hay que hacer cosas un poco raras. No existe una forma concluyente, digamos, respecto a una vacuna que probaron, así como probaron vacuna contra tricomona, también aquí no funcionó bien. Entonces, no hay una buena capacidad de reducción de aborto en las vacunas. Eh, el tema de la asociación epidemiológica entre perro y vaca, entonces, ¿qué sería lo recomendable? Que esta es la medida más dura, ¿no? No deberían haber perros en las propiedades, ¿no? Porque si no hay perro, no hay quien le transmita a la vaca. Y es muy difícil que en un predio ganadero no hayan perros. Entonces, la mejor medida de control es, bueno, hacer un muestreo serológico, eliminar todas las vacas positivas y eliminar los perros. Entonces, no habría quien transmita la enfermedad a las vacas. Eh, La otra es, bueno, para cortar evitar que los perros coman fetos, coman carnes, ¿no? Membranas fetales, entonces cosas que es muy difícil porque a veces el perro lo va a encontrar en el campo, cuando la vaca abortó, va a encontrar un feto muerto y se lo come, obviamente, por eso el vínculo del perro con la vaca es muy, muy estrecho, ¿no? Y habría que cortarlo ahí para controlar esta enfermedad, por eso es que es bien difícil. Ahora, en los caninos, ¿qué pasa en el hospedero definitivo? En el perro va a desarrollar la fase eh, gametogónica, ¿no? Y entonces él tiene su actuación como hospedero definitivo, aunque a veces puede ser hospedero intermediario también, lo mismo que hacía el gato en la toxoplasmosis, pero básicamente él es un hospedero definitivo, él va a hacer la fase gametogónica en su intestino. Y bueno, en la epidemiología, bueno, solo se tiene el antecedente que la mayoría de los casos algunos perros se han descrito en estos perros labradores, que obviamente son los que están más en el campo, los boxers, los greyhounds, los golden retriever, los Bayesian, ¿no? Es donde hay una mayor sensibilidad de estas razas. En los perros que puede haber, puede desarrollar la enfermedad a cualquier edad, pudiendo estar localizada, generalizada. Puede estar, si actúa como perro definitivo, le va a producir a nivel de intestino, si es como perro intermediario, le va a producir a nivel de sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso. Bueno, entonces, la mayoría de los casos en cachorros infectados congénitamente, o sea, ahí el perro estaría como perro intermediario. Ya la madre está infectada, le transmite y va a producir un cuadro de parálisis de los miembros traseros. Se le paralizan los miembros posteriores. Los miembros anteriores pueden tener hiperextensión rígida, o sea, estiran los miembros anteriores, quedan ahí rígidos, mientras que los miembros posteriores tienen una parálisis, o sea, prácticamente el perro se arrastra con el tren posterior. Ese es uno de los síntomas que pueden tener otras causas también que por algún traumatismo, por alguna deficiencia, pero en el campo es muy probable que sea un cuadro de neospora, ¿no?
Acá hay una imagen de un perro que tiene parálisis del tren posterior, ¿no? El diagnóstico, bueno, lo mejor para diagnosticar en los bovinos, ya obviamente cuando están sacrificados, es encontrarlos en los músculos mediante histopatología, encontrar los taquizoitos y braquizoitos, pero también hay pruebas serológicas, que es como la que se hace, hay la IFA, la inmunoblot, y ahora últimamente se está haciendo la prueba de PCR, que es donde se encuentran los anticuerpos para encontrar las vacas positivas. Volvíamos a lo del tratamiento y control. En los perros, algún tratamiento con sulfa. Estamos hablando del perro con el problema a nivel digestivo, que es igual que una coccidiosis. Cuando está dentro del organismo, como está como hospedero intermedio, no hay tratamiento. Estamos hablando cuando está como hospedero definitivo y tiene problemas del intestino. Entonces va a producir algún tipo de diarrea y ahí funciona la sulfa, la pirimetamina, la clindamicina, ¿no? Entonces son drogas específicas para estos cuadros de coccidiosis. Otro anticoccidiales como de coquinato, pero con las sulfas, digamos, es suficiente, que son muy comunes, ¿no? Esas ayudan a matar los taquizoitos y los braquizoitos cuando el perro se infecta al comer esos fetos muertos, esas carnes, ¿no? Y bueno, no hay vacunas para los perros tampoco, o sea, no hay vacuna ni para las vacas ni para los perros, ¿ok? Nuestro resultado aquí en Bolivia es el caso de una tesis que se hizo en el año 2004, y hace varios años, en la cuenca lechera aquí en Santa Cruz, se hizo en el IDB del trabajo y la hizo el colega Gamón, junto al doctor Villegas, que ustedes lo conocen. Y bueno, su resultado fue 28.5, por eso le digo, en Santa Cruz estamos en un 30%, más o menos en la mitad, a nivel mundial está entre 12 y 40, entonces no estamos en 30, que es donde el promedio general que más o menos se hace. Y o sea, ya hace muchos años que la tenemos la neospora acá, es causa de descarte de toros, en toros se tienen que hacer las pruebas para evitar, porque ellos también puede afectarles al aparato reproductor de los toros y también al aparato reproductor de las hembras. Por eso ahora ya se está pidiendo la prueba de neosporosis para el tema de la venta de reproductores. Eso sería, bueno, entonces esta enfermedad, en resumen, la tenemos presente en Santa Cruz, hay más en lecherías que en ganado de carne, y la única medida ideal para el control es evitar la presencia de los perros en las propiedades, porque el perro es el que elimina los oquistes para que las vacas coman los oquistes por un lado y desarrollen ese cuadro clínico con aborto. Y si evitamos la presencia de los perros en los predios, sí vamos a controlar esta enfermedad, lo cual es muy difícil hacerle entender eso a un productor.